Video número 3 del curso de MySQL 2014. En este capítulo vamos a trabajar con la base de datos. Vamos a tratar sobre el lenguaje de consulta estructurado, el famoso SQL. Y vamos a hacer muchos ejercicios referentes a este tema. Primero comenzaremos con un concepto de SQL. Luego aprenderemos a añadir datos a una base de datos, recuperar datos de una base de datos, combinar tablas, utilizar subconsultas, actualizar registros de una base de datos, modificar tablas después de su creación, eliminar registros de la base de datos y bueno, eliminar tablas. Entonces comenzamos de esta manera. SQL o SQL equivale al lenguaje de consultas estructurado. En sí, se trata de un lenguaje estándar que nos va a permitir acceder a sistemas de administración de base de datos, por sus siglas, ¿no? RDBMS. Con este lenguaje podemos tratar en distintos sistemas de base de datos, como el que estamos trabajando hoy, MySQL. También podemos encontrarlo en Oracle, PostgreSQL, el Sybase y bueno, el de Microsoft, SQL Server. Bueno, y además entre otros. Tenemos que recalcar que aunque SQL es un lenguaje estándar, estos sistemas de administración de base de datos puede integrar a este estándar nuevos comandos, y lo cual provocaría una diferencia, ¿no? Y MySQL no es la excepción, porque también ha adecuado a su manera este lenguaje. Es por eso que vamos a encontrar a lo largo del curso y las consultas que mostremos diferencias entre el mismo MySQL y el tradicional SQL o ANSI. Dicho esto, vamos a pasar entonces a cómo insertar datos a una tabla. Sabemos que los RDMS contienen tablas y que a su vez estos contienen filas y bueno, sus respectivos campos. Cada fila describe un objeto o relación del mundo real, y por los valores de las columnas para dichas filas almacenan información del mundo real, ¿no? Para esto, para lograr insertar datos en una tabla, nos tenemos que basar en una determinada sintaxis. Esta es la sintaxis que nos tendremos que basar. Tenemos que recordar que en MySQL que las cadenas tienen que encerrarse entre comillas simples o dobles. La sintaxis dice: inserinto el nombre de nuestra tabla, luego las respectivas columnas que quisiéramos actualizar, luego values y luego los campos o los distintos datos a insertar. Y bueno, basándonos en la sintaxis, como dijimos, acá tenemos las distintas maneras de insertar datos a nuestras tablas. Esto de inserinto tiene que estar así, de hecho. Ahora el nombre de nuestra tabla, si bien recordamos, teníamos una tabla llamada clientes. Volves y le asignamos aquí directamente ya los distintos valores a los distintos campos que tuviese esta tabla, en este caso clientes. Cliente ID, nombre, dirección y ciudad. Esta es una manera directa, pero también podríamos hacerlo especificando las columnas, como vemos en este caso. Antes de volves indicamos qué columnas quisiésemos insertar los datos. En este caso, nombre y ciudad. Ejecutemos la primera. Vamos a darle al rayo y vemos que se ha insertado, nos dice una fila afectada, y
Y si hacemos la segunda, bueno, de momento nos muestra un error, porque si bien recuerdo dirección es not null, entonces requiere de un valor, pero esta en sí es la sintaxis. Para comprobar los datos hacemos un select asterisco from en nuestra tabla de clientes. Hasta ahora todavía no he explicado esto de la selección de campos, de selección de tablas. Vamos a tratarlo justo en este capítulo en un par de minutos, pero sí, esto nos va a servir para describir o bueno, para mostrar todos los datos que tuviésemos en nuestras tablas. En este caso vemos que ya es insertado la primera sentencia que dijimos. Ahí tenemos a Julio Carrera, su dirección, bueno, y su ciudad. Vemos que su ID es 2, bueno, es porque anteriormente ya había insertado una vez. Ahora, como es auto increment, esta columna, cliente ID, se ha generado a la 2. Si creo que no expliqué esto de auto increment en el capítulo anterior, lo que hace auto increment es que cuando insertemos un dato nulo, lo que hará MySQL es generar el siguiente número a la secuencia de incremento del campo. Y bueno, esas no son las únicas formas. Podemos modificar de por sí esta sintaxis haciéndolo de esta manera. Claro, el inserito es por... Ya está de más decir que tiene que estar ahí el inserito en nuestro nombre de la tabla. Y vemos que ahora estamos aplicando con esta palabra clave, el set, el nombre de nuestra columna y el respectivo valor. Separando, indicamos otra columna, lo separamos por una coma, y su respectivo valor. Para asignarle, estamos utilizando el operador igual. Acá también me muestra separación y le indicamos así que ciudad va a ser Maldonados. Dijimos también que para tratar con cadenas en MySQL podemos representarlos con bueno, con comillas simples, o como vemos acá abajo con comillas dobles. Se interpretará de la igual manera y el resultado vemos es el que está justo acá abajo. Vemos acá su dirección y respectivos nuevos clientes. Pero ¿por qué estar realizando por cada cliente una determinada sentencia? Si podemos insertar distintos clientes por así decirlo, directamente todo en uno. En este caso estamos aplicando otra modalidad de inserción, la masiva, en la cual con un inserito estamos indicando que vamos a registrar en este caso 3 clientes: Diego Alberto, Alan Torres y Michelle Maldonado, cada uno con sus respectivos campos. Y bueno, ya no estamos asignando a la clave primaria un dato nulo, sino ya estamos asignando un valor ya definido por nosotros, en este caso el 6, 7 y 8. Cada cliente en sí estaría separado por una pequeña coma, como vemos aquí. El cliente 1 y el cliente 2 por una coma, el cliente 7 y el 8 por otra coma, y bueno, finalizamos con el punto y coma. De esta manera, esta sería la sintaxis de esta modalidad. Insertamos, bueno, ya el resultado sería el que vemos acá, nada más que se han insertado los respectivos clientes, ¿no? Aquí está, dirección Diego Alberto, Alan Torres y Michelle Maldonado, con sus respectivos datos. Y bueno, ya que hemos aprendido esta modalidad de inserción, lo aprovecharé en este momento para asignarla, para utilizarla, bueno, para las distintas tablas que tenemos, y así trabajar posteriormente en los otros capítulos. Y bueno, y cuando tratemos de selección también para manipular los datos. En este caso voy a hacer una inserción masiva a pedidos. Acá insertado a pedidos 1, 2, 3 y 4, el monto y las distintas fechas, los ID de los clientes. Bueno, para seleccionar estamos haciendo la misma sintaxis, select asterisco from y el nombre de esta tabla, y así voy a hacer a las demás tablas. Bueno, las asignaré
al libro, sus respectivos valores de igual manera. Lo voy a seleccionar para ver si he insertado mis datos. Vemos que sí. La próxima tabla será pedido items y sus respectivos valores. Hacemos otra consulta. Vemos acá también que tenemos ya pedido items ya con sus datos. No muchos, pero bueno, lo suficiente para tratar con estos videos. Bueno, para la tabla opinión libro simplemente estoy haciendo para un determinado libro su respectivo comentario, ¿no? Su opinión. Bueno, ya entonces ya que tenemos no mucho, pero ya suficientes datos como para trabajar con la siguiente sentencia, que son los select. Ya acabamos de ver el select asterisco from y el nombre de esta tabla, que nos permite recuperar todos los campos, todas las filas que tuviese en nuestra tabla, una respuesta así general de toda la tabla que hubiésemos indicado, ¿no?, dentro de esta sintaxis. Para select tenemos esta sintaxis en sí, no simplemente es un asterisco from y ya el nombre de la tabla. Podemos hacer un into, como vemos acá, que si ya van deduciendo algunas cosas, vemos que insert into, no estamos para insertar un select, seleccionamos e insertamos, ¿no? Por ahí va la cosa. Vemos que también vemos un from, ya from ni el nombre de esta tabla. Vemos un where, el que nos va a permitir realizar condiciones a esta consulta que estuviésemos realizando. Vemos un group byte, un having para definición de dónde. Sí, son para, es como similar a un where, pero el having es para los group bytes, ¿no? Cuando agrupamos, es un condicional para grupos, ¿no? Un order by para definir un orden, limit y en el cual podemos indicar criterios de límite. Bueno, y el siguiente es el procedure, en el cual podemos indicar el nombre del procedimiento, sus argumentos y hasta opciones de bloqueo. No vamos a tratar con estos, ¿no?, en este video. Vamos a tratar con los principales: where, group by, having, order by y limit. Aquí en elementos vendrían los nombres de nuestras columnas que vamos a seleccionar. Pero como vimos aquí, podemos representar todas las columnas de nuestra tabla o un simple asterisco. Bueno, y así como podemos seleccionar distintos campos de una tabla, podemos hacer con una misma consulta de seleccionar tanto los campos de una tabla como los de otra, permitiendo así unir tablas. Y esto lo lograremos con estas cláusulas, inner join y el cross join. Por regla general, lo que se quiere ver al unir estas tablas es las filas que coinciden, es decir, por un ejemplo, entre las tablas cliente y pedido, quisiéramos ver los pedidos realizados por un cliente dado, ¿no?, y la información que corresponde a dicho cliente. Y para unir tablas tendremos que basar gracias a una condición. Tomando en nuestro ejemplo que hicimos entre clientes y pedidos, tendríamos que seleccionar o indicar la relación entre estas tablas. En este caso tenemos en nuestra tabla clientes punto y su respectiva columna, que vendría a ser el cliente ID, y en nuestra tabla pedidos punto en su respectiva columna el cliente ID. Tenían ambos esta misma columna. Entonces esa vendría a ser la razón de la unión de estas tablas. Y bueno, y de igual manera podríamos hacer la selección de distintas tablas de otra base de datos. Por ejemplo, en biblioteca.libros.pedidos y punto cliente ID, biblioteca pedidos vendría a ser la base de datos, la tabla y bueno, la columna, y otra base de datos probablemente la misma tabla, que se llame el nombre de la misma tabla y misma columna, ¿no? Por ejemplo, esta consulta que tenemos aquí,
Espero que se vea bien. En todo caso recomiendo que la calidad del video que está subido que se va a subir a YouTube lo pongan a máxima calidad, ya que está en HD, para que se pueda apreciar esta sentencia. En sí, en consulta tenemos un select, indicamos si quisiéramos seleccionar todas las columnas, representaríamos esto por un asterisco simplemente. En este caso estoy diciendo que de mi tabla clientes quiero seleccionar la columna nombre. Tenemos una columna nombre, sí la tenemos. From nuestras tablas puede ser la tabla o las tablas. En este caso estamos tratando con varias tablas. Lo que vamos a realizar es una unión de tablas. Clientes, pedidos, nuestra tabla clientes, pedidos items, bueno, libros, y acabemos la condición. Esta es una manera tradicional, sin usar el inner join y cross join. Indicamos que la condición es que clientes.id y pedidos.clienteid sean iguales, y que pedido y nuestra tabla pedidos y su columna pedido ID, y recordando bien, si no, invito a pasar el video anterior en el que vimos las estructuras de nuestras tablas. Pedido items también tenía una columna pedido ID. Esa es la condición, ¿no? Esa es la relación que nos une. Pedido items tenía el código del libro, bueno, y la tabla libro tenía también su código, su ID, su identificador. Y por último, estamos separando, vemos que cada condición está separada, ¿no? Por un AND, o podríamos separarla por un OR, ¿no? Sí o O. Y por última condición tenemos a que nuestra tabla libros tenga una columna que tiene una columna llamada título, tenga como dato en la palabra Java. Por eso hacemos uso de esta cláusula like, el que nos permite indicar una condición. En este caso estamos evaluando si el dato de esa celda tiene la palabra Java. Vemos qué pasa si realizamos la consulta. El resultado de nuestra consulta es el nombre, simplemente porque indicamos una columna, Marta Díaz. Traduciremos cada evaluación. Primero indicamos que queremos seleccionar los pedidos de nuestro cliente, de nuestros clientes, ¿no? Entonces vamos a hacer un select from, asterisco from, a todos nuestros clientes. Entonces tenemos todos estos clientes que acabamos de insertarlos. Mi cliente 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Distintos clientes. Dentro de estos clientes tenemos a Marta Díaz, que es el cliente de ID 3. Vamos a tenerlo en mente. Ahora vamos a seleccionar a todos nuestros pedidos. En nuestros pedidos tenemos pedido 1, 2, 3 y 4. Cada uno con sus respectivos montos, fechas, y vemos que uno de los cuales tiene como cliente ID al cliente 3, que si bien recordamos era Marta Díaz. Recordemos, ahora dejemos de lado Marta Díaz y vamos a recordar nuestro pedido, pedido 2. Ahora nos vamos a pedido items y vemos acá que pedido 2 tiene, bueno, está representado por dos items en sí, ¿no? Tenemos al items que su código, que su identificador termina en 96 y el otro que termina en 48 de pedido 2. Ahora vamos a los libros, que vienen a ser estos items, ¿no? Vamos a evaluar el que termina en 96 y el otro que termina en 48. Aquí está. Tenemos al 96 y al 48. Estos son, bueno, sus respectivos autor y el título, Ajax Dinámico y Java Enterprise Edition, y sus respectivos precios. Ahora, la última condición era que el título tenga de palabra por al menos una vez, ¿no? Java.
Y vemos aquí que de estos, de los dos que teníamos de items para ese pedido, el segundo es Java Enterprise Edition. Es por eso que se mostró a, a Marta Díaz. Para ser más resumido y quizás un poco se entienda mejor lo que acabo de decir, he seleccionado distintos campos: clientes.clientID, clientes.nombre, pedidos.pedidoID, libros de la tabla libros su precio, de los libros quiero saber su código y de los libros quiero saber el título del libro, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a obviar esta instrucción, esta condición, el que el nombre del título sea tenga la palabra Java. Simplemente resumiremos esto lo de acá arriba y vemos cómo MySQL nos ha seleccionado todas las tablas, todos esos campos que hemos indicado. Tenemos el client ID, el nombre, el pedido ID, el precio, y el ISBN, que vendría a ser el identificador del libro, y el título del libro. Tenemos de todos los pedidos, en el cual tanto el cliente ID sea igual de clientes sea igual al cliente ID de pedidos, el pedido ID de pedidos sea igual al pedido ID de pedido items, el ISBN, que viene a ser el identificador del libro de pedidos items, sea igual al identificador de libros. Todo este es el resultado de nuestra consulta. Vemos sus precios, el pedido ID, vemos que el pedido, el cliente 3, que era Marta Díaz, si bien recuerdo, tenía tanto, realizó en el mismo pedido, hizo en el mismo pedido solicitó dos libros, ¿no? Ajax Dinámico y el Java Enterprise Edition, y sus respectivos montos, ¿no? Los respectivos precios por cada libro. Pero bueno, entonces si vamos a la tabla pedidos, vemos alguna curiosidad. Recuerden, tenemos acá pedido ID 1 y 2. Seleccionamos a todos nuestros pedidos. Vemos que tenemos el pedido 1, 2. ¿Y qué pasó con el 3 y el 4? ¿Qué pasó con los pedidos 3 y 4? ¿Por qué no se mostraron? Busquemos el problema, ¿no? En sí no es el problema, simplemente es un pequeño juego de datos. Recordemos, tenemos los clientes en sí no se muestra porque tenemos el 4 y el 5, ¿no? Cliente ID 4 y 5. Estos pedidos pertenecen, el pedido 3 pertenece al cliente 4 y el pedido 4 al cliente 5, que casualmente es el mismo que realizó el pedido 1. Tenemos 4 y 5. Vamos a seleccionar a todos nuestros clientes. Tenemos todos nuestros clientes aquí: 2, 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Ves? No tenemos el cliente 4. Una de nuestras condiciones era que el cliente ID, la columna cliente ID de pedidos y la de clientes sean iguales. Y no cumple simplemente. Es por eso que se ha obviado. Ahora tenemos, pero si tenemos el cliente 5, ¿cuál es el problema entonces con el cliente 5? A ver, vamos a... Entonces debería haberse mostrado en nuestro pedido número 4. Entonces entre la relación cliente y pedidos está normal. Pero tenemos otra condición con pedido items. A ver, vamos a ver. Vamos a nuestra tabla pedido items. Recordemos bien que este pedido es el 4, pedido 4. Y en pedido items tenemos el pedido 1, el 2 y el 3. Y no tenemos el 4. Razón entonces ya deduciendo por qué simplemente se muestra aquí los pedidos 1 y 2. Y si ponemos la condición de que el nombre de título sea Java, nos muestra 1, porque solo tenemos un título que tenga la palabra Java, que es el pedido ID 2 para el cliente Marta Díaz. Como recomendación me queda decirle simplemente que es una buena práctica el usar estos puntos, los que vemos aquí, el cliente punto y cliente ID
o entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tratarlas en sí en casos especiales cuando nuestras consultas empiezan a complicarse. Utilizando este tipo de modalidad, realizaremos unas consultas mucho más legibles y más sencillas de mantener. Eh, Ahora vamos a entrar a otra modalidad que es la selección eh, o combinaciones por la izquierda. Eh, En este caso hemos seleccionado a todos los pedidos que cumplen con todas las condiciones, pero también necesitaremos a veces recuperar filas que no coincidan. Por ejemplo, en sí clientes que nunca han realizado un pedido o libros que no se hayan pedido antes, ¿no? Lo que nos provocará que datos sean representados después de realizar la consulta con valores de tipo null. Eh, Ejecutando esta consulta, vemos que estamos seleccionando un cliente, su ID, su nombre y bueno, y de pedidos, el pedido ID. From clientes, left join. Acá estamos utilizando los join que nos van a permitir unir tablas en vez de poner los where. Ya vemos la diferencia de nuestra tabla pedidos, en donde nuestro cliente.cliente.id sea igual a pedidos.cliente.id. Lo que va a dar como resultado esto es simplemente mostrarnos a todos nuestros clientes, pero según esta palabra llamada left que dice acá, damos mayor prioridad a los clientes que a los pedidos, a la tabla pedidos. Es decir, mayor prioridad a la columna izquierda, a la tabla izquierda que a la tabla derecha. ¿Cómo es esto? Vemos que acá tenemos a todos nuestros clientes, por más de que el cliente no haya realizado pedidos. Vemos que aquí el cliente ID 5 y 3 realizaron los pedidos 1, 2 y 4. En caso del 5 hizo 2 pedidos. Vemos que Alan Torres, Diego Alberto, Julio Carrera y Michelle Maldonado no han realizado pedidos, no tienen pedidos, si no se mostraría igual como sucede con Andrés Martínez y Marta Díaz. Entonces, por más de que no hayan tenido pedidos, hemos dado mayor prioridad a esta tabla de la izquierda, al de la tabla clientes, que al de los de pedidos. Lo mismo sucedería si cambiáramos la palabra left por right. Vemos que ahora tenemos mayor prioridad la tabla derecha, la tabla pedidos. Hemos mostrado todos los pedidos. Aún así, si el pedido no ha sido realizado por algún cliente, como es el caso del pedido 3, que creo que indicaba que el pedido había sido realizado por el cliente número 4. Vamos a recordar, pedidos. Sí, 3 indicamos que el pedido realizado es realizado por el cliente número 4. Y si vemos en nuestra tabla de clientes, recordamos que no tenemos un cliente número con ID 4. Por lo tanto, eso se muestra como nulo en esta consulta. ¿Ven? ¿Y qué pasa si no lo sucede? La condición tiene que ser para las dos tablas. Solo se muestran aquellas que tienen coincidencias. Tanto en la tabla clientes como pedidos no se muestran valores nulos. Según la condición, por supuesto. Ahora estamos viendo otra modalidad de selección. Para seleccionar tablas, datos, hay miles de maneras, distintas formas, ¿no? Modalidades. Y jugar con esto de los datos dentro de una base de datos, tablas, unir tablas, bueno. Esta es otra. Estamos seleccionando simplemente el cliente ID y el nombre. De nuestra tabla clientes damos mayor prioridad a la tabla izquierda con respecto a la tabla clientes y pedidos, usando que vendría a ser la condición el cliente ID. Esto vendría a ser simplificaríamos todo esto o clientes clientes ID igual pedidos punto pedido cliente ID, perdón, pedidos punto cliente ID sería representado por using cliente ID. Pero la condición en sí que nosotros quisiéramos evaluar aquí es que nuestra tabla pedidos, en su columna pedido ID, tenga valores nulos. Resumiendo todo esto, queremos seleccionar a todos nuestros clientes que no hayan realizado algún
pedido. Y esto es el resultado: cliente ID 7, 6, 2 y 8. 7, 6, 2, 8. Vemos a nuestros pedidos. Ejecutamos. Y vemos que los pedidos tenemos a 5, 3, 4 y 5. Y nos vemos a los valores 7, 6, 2 y 8. Ahora vamos a tratar el punto de los alias. Sí, no es un tema así de muy importante que digamos, pero resulta muy prácticos por cuestiones de brevedad. Se pueden crear al principio de una columna y usarlo a lo largo de todas ellas. Como vemos aquí en este ejemplo, estamos haciendo el mismo sentencia que realizamos aquí justo arriba, a diferencia que le estamos agregando alias. Primero hacemos un select a c.nombre. C vendría a ser el nombre de la tabla, pero aún no indicamos a qué tabla representa C. En sí, esta columna va a ser mostrada con este texto, con esta cadena: nombre de cliente, nombre cliente, from clientes. Pero indicamos aquí que clientes será representado por la letra C. Entonces, en realidad, estamos seleccionando a la columna clientes.nombre, porque clientes estamos representándolo con C. Para indicar eso, usamos la palabra as. De igual manera, pedidos representa P, pedido items será representado por P, libros por L. Where, bueno, y las condiciones vendría a ser lo mismo. La única diferencia es que estamos indicando en vez de escribir clientes, pedidos, pedido items, libros, cada uno con sus respectivas representaciones, ¿no? C, P, P, L. Vemos aquí justo todos abajo. Todos. Ahora, ¿es necesario escribir as? En realidad no. Si no escribimos as, de igual el código, la consulta va a funcionar de igual manera. MySQL lo representará como un alias. Lo reconocerá como un alias. Ahora, ya sé que hemos tratado ya esto de las combinaciones, pero creo conveniente indicar cuáles son este tipo de combinaciones, quizás para que puedan averiguarlo por cuenta propia. Tenemos combinaciones de tipo producto cartesiano, combinación total, cruzada, interna, de igualdad, y combinación por la izquierda, la que acabamos de ver. Esta combinación producto cartesiano es una combinación en la que se va a unir todas las filas de todas las tablas. Se utiliza incluyendo comas entre las tablas, entre nombre de las tablas, y sin una cláusula where. Bueno, la combinación total va a ser de igual manera a la combinación producto cartesiano. Esta combinación, la combinación cruzada, podemos representarla con el cross join entre el nombre de las tablas. Por ejemplo, aquí estamos left join, acá sería cross join, clientes, pedidos, ¿verdad? Y el resultado sería similar al de cartesiano y el total. Por regla general, la combinación interna especifica una condición where para obtener una auténtica combinación interna. O también lo podemos especificar con el inner join. Con la combinación por igualdad tenemos que utilizar el signo igual para buscar filas coincidentes entre las diferentes tablas de la combinación. En ANSI SQL esta cláusula será representada por el where. Y combinación por la izquierda, por la derecha, es la que ya vimos, en la que si no coinciden se muestran datos nulos. Dicho esto, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es el order by. Resulta una práctica para realizar o para presentar los resultados en un formato más legible por parte de los que van a usarlo, por parte humana, ¿verdad? Se usa para ordenar las filas de una o varias columnas listadas con una cláusula select. Ahí vemos entonces la sintaxis junto con la consulta.
Y bueno, vamos a ver los resultados de cada una de ellas. Acá estamos seleccionando nombre y dirección. No estamos especificando el nombre de la tabla porque es una consulta simple. Y order by nombre. Estamos indicando que queremos ordenar por la columna nombre, dependiendo de la columna nombre. La consulta normal sería así. Vemos que nombre está Julio primero, Julio Carrera, Marta, Diego, Alan, Michelle, en este orden, así desordenado. Pero si utilizamos este tipo, vemos que se ordenan alfabéticamente. Tenemos a Alan Torres primero, Andrés Martínez, Diego, bueno, Marta y Michelle. Explícitamente podemos indicar que queremos ascendente en orden alfabético descendente, que vendría a ser en una posición inversa, ¿verdad? Generalmente lo utilizamos para tratar con columnas de tipo numérica. Ahora vamos a tratar con los agrupar y agregar datos, ¿no? Que esto, como vemos acá, distintas funciones como son el ABG, el count, min, max, std y el std y el zoom. Aunque no es muy complicado usar esto, diremos que el ABG es para sacar el promedio de los valores de una columna especificada dentro de los corchetes, dentro de los paréntesis. Con el count nos devolverá los valores que no sean null dentro de esa columna, o sea, cuántos valores, no cuántas, nos contará las distintas filas, ¿no?, de nuestra tabla. Si juntamos este count con un distinct, lo que nos provocará es contar distintas filas, pero que ese dato no sea repetido tantas veces, no se repita, los contará únicamente. Min, para encontrar el mínimo valor de esa columna, max el máximo. El std es para la desviación estándar de los valores de la columna especificada. El std dep es para igual al std. Y bueno, y el zoom es para sumar los valores de esa columna que podamos especificar. Bueno, entonces vamos a poner en práctica algunas de estas. Vamos a seleccionar el promedio de todos los montos que podamos tener de nuestra tabla pedidos. El promedio es de 54.52 y los respectivos valores. Y todo el resto de valores no se ha sacado de promedio. La siguiente sería esta. Ejecutamos. Y vemos que, bueno, nos ha sacado... el promedio del monto que pueda tener cada uno de nuestros clientes, agrupados por clientes. Vemos que tenemos a cliente 3, 4 y 5 y cada uno con sus respectivos promedios, con su promedio de valores. Vemos que para el cliente 3 tenemos el 49.9, bueno, el siguiente número. El cliente 4 55.180, y para tratar con estos decimales tendremos que aplicar otro tipo de formatos que, bueno, lo explicaré posteriormente. Para el cliente 5 56.47000. Ahora, ¿qué tal si seleccionamos a todos los montos agrupados por clientes? Pero dijimos, ¿no?, que having era como un condicional, pero de grupos. Aquí decimos pero que queremos seleccionar, pero que el promedio resulte mayor a 50. Acá tenemos que los promedios son 49, 55, 56. Supongo que los promedios que se van a mostrar son el del cliente 4 y el del 5. En efectivo, tenemos el cliente 4 y 5 con su monto 55.18 y 46.47. 56.47. Esto del having prueba los resultados de la operación de agrupación, se coloca junto al group by y es como un where aplicado a grupos y agregados. Bueno, ya tratando con esto de los grupos, ahora vamos a hablar sobre el limit, que nos permite especificar qué filas deberían devolverse con la consulta. Como vemos, el limit recibe dos parámetros, así se les llama. Uno vendría a ser el número de filas a empezar, y el segundo el número de filas a devolver. Entonces, si ejecutamos esto,
nos resulta resultado Diego Alberto, Julio Carrera y Marta Díaz. Seleccionamos todos nuestros clientes, vemos que es correcto. Aquí tenemos a Diego Alberto, Julio Carrera y Marta Díaz. Y si los ordenamos por nombre, tendría que ser así. A partir de la posición de la fila 2, Diego Alberto, Julio Carrera y Marta Díaz. En sí, entonces hemos notado que ordena estos campos, ¿no? Estos datos por la columna que se haya especificado. Estamos partiendo desde la columna 2 y hemos con un límite de 3 hemos seleccionado estos 3. Tendría que indicar que limit no forma parte del ANSI SQL. Es una extensión de MySQL, lo que provocará incompatibilidad con la mayoría de RDBMS o los sistemas de administración de base de datos. Ahora vamos a tratar con subconsultas, que son no más que consultas anidadas a otras consultas que resultan mucho más sencillas de leer y a veces de escribir. En este caso estamos seleccionando a nuestro columna cliente ID, monto de pedidos, pero quiero una condición, que el monto sea igual al resultado de esta consulta. Y si evaluamos el resultado de esta consulta, estamos seleccionando al monto máximo de nuestra tabla de pedido. En resumen, queremos seleccionar al cliente ID y monto de nuestra tabla de pedidos, pero que el monto sea sea el valor máximo, ¿verdad? Y el resultado es el de 87. Que si evaluamos nuestra tabla de pedidos, vemos que 87 es el monto máximo. Entonces, dentro de esta consulta tenemos otra consulta al cual se lo bordeamos, ¿no?, por así decirlo, con estos paréntesis. Representaría el valor del resultado de esa consulta y que podemos hasta jugar o compararlo con otros, en este caso con monto. Pero quisiéramos tratar con otro tipo de... Quiero el mismo resultado pero de otra manera. Pues para eso entonces hacemos un select a los mismos campos de la misma tabla. Pero ¿qué hacemos? Usamos ya las cláusulas que anteriormente hemos tratado como group by y le hacemos y decimos que se ordene descendentemente, o sea, de mayor a menor, ¿verdad? Entonces el mayor estaría en la primera fila y por eso la consulta la hago con un limit 1. Entonces estoy seleccionando en sí la primera fila solamente, ¿verdad? Si hago el resultado de esto, nos muestra el cliente ID y el monto 87. El mismo resultado que el otro, de otra modalidad. Simplemente hemos jugado un poco con las palabras que hemos tratado anteriormente, ¿no? Como group by. Podríamos hacer lo mismo con otras. Ahora vamos a tratar el de las operaciones de subconsulta. Tenemos 5 operadores de subconsulta. Estos son any, in, some, all y exist. 4 de ellos son para consultas convencionales. La quinta es para consultas relacionadas. Y esta es el exist. Los restantes son para consultas convencionales. De las cuales any y in son similares. Lo que tratan de hacer es simplemente devolver un true si la comparación es true para cualquiera de las filas de la subconsulta. Some es también similar, muy similar. A veces esta suena mejor que el in o el any. Hasta lo podremos tomar como un alias de estos. En el caso de all es un caso distinto. Tiene que devolver true si la comparación es true para todas las filas de la subconsulta. De estos 4, 3 de estos van a aparecer tras un operador de comparación, es decir, tras el signo igual, a excepción de in, que no lo hace.
Esto lo vamos a notar al tratar con ejemplos. Y bueno, existe lo que hace es devolver true si hay filas que coincidan con la subconsulta. El contrario de esto sería un not exist, que devuelve true si no hay filas que coincidan dentro de la subconsulta. Entonces un ejemplo de esto sería el select, hacemos una selección del ISBN, el código, el identificador del libro, el título de ese libro, de la tabla de libros, pero where, que no exista dentro del resultado de esto, de esta subconsulta, que vendría a ser un select from a la tabla pedido items, pero esta subconsulta también es su where. Estamos indicando que todos los pedidos items estén se combinen, por así decirlo, a través del ISBN, pero con la tabla libros. Y vemos que esta subconsulta está interactuando con la consulta exterior, ¿no? Con esta, porque estamos diciendo que este libros.isbn es igual a pedidos.isbn, pedido items.isbn y sbn. Entonces esta subconsulta está hablando con esta consulta en sí. El resultado de lo que se quiere buscar simplemente es buscar todo los libros que no se hayan pedido, ¿no? Ningún cliente lo haya registrado como un pedido. El resultado es vacío. No tenemos libros, todos los libros han sido pedidos. Lo podemos comprobar buscando dentro de pedido items. Y dentro de pedido items tenemos el libro que termina en 85, su código 96 y el 48. Y dentro del libro tenemos a esos tres libros, el 85, 96 y el 48, que termina. Tenemos justamente tres libros. Entonces no hay libro que no haya sido pedido. Los otros ejemplos los dejaré aquí. Simplemente seguir la sintaxis nada más. Select from tabla where condición. Vemos que any, some y all tienen que estar antepuesto un operador, en este caso mayor que, puede ser el igual, menor que, entre otros, para poder compararlos con la subconsulta, el resultado de la subconsulta. En el caso de if no, simplemente es directo, vemos que no tiene un operador aquí. Simplemente quiere indicar que este valor esté dentro, o al menos en uno de ellos, de estas subconsultas. Hay otro tipo de consultas que son llamadas también las subconsultas relacionadas. Y se denominan así porque la subconsulta interna hace referencia a los datos de la consulta externa. Vemos aquí estamos haciendo un select from a C1, C2 y C3 de la tabla T1. Claro, obviamente no tenemos una tabla T1, simplemente estamos así como por ejemplo. Y estamos diciendo que C1, C2 y C3 estén en el resultado de esta subconsulta, un select C1, C2 y C3, pero de la tabla T2. Es decir, que los datos sean los exactos y bueno, a través de comparación mostrar, ¿no?, todos los resultados. Estamos indicando que tanto C1, C2 y C3, es decir, pedazo de esa fila, de ese registro, sean iguales. Entonces nos devuelven toda una fila completa, o la que hemos indicado. Estamos usándola para buscar filas de una tabla que también existan en otra. Ahora vamos a tratar sobre las subconsultas con tablas temporales. Acá está, justo aquí. Tenemos una consulta, subconsulta con tablas temporales. Haz un select asterisco todas las columnas from. Se supone que todo esto tendría que ser una tabla. Y es así, ¿no? Si hacemos esta consulta, lo que nos va a resultar es una tabla. Los valores de una tabla tiene columnas, tiene filas, tiene campos y registros, por eso. Hacemos un select a cliente ID, nombre, from clientes, pero que su ciudad sea igual a Maldonados, o que de su ciudad sea Maldonados. Esto se convertiría en interpretado por MySQL en una tabla, y la cual
estamos representándola con el nombre tabla temp. Si hacemos la consulta, nos muestra tanto cliente ID como nombre de esta tabla temp, porque así lo hemos representado. Entonces, por así decirlo, no tendríamos que tener creado una tabla ya en nuestra base de datos para realizar una consulta a aquellos datos. Ahora vamos a pasar a esto de las actualizaciones de los datos. La sintaxis tendremos que utilizar el update, un low priority y un ignore, el nombre de nuestra tabla. Seteamos los valores de nuestras columnas con sus respectivos valores. También podemos hacer condiciones, ordenar, y usar la cláusula limit. Me faltó explicar esto del low priority y el ignore. Lo que es el low priority es indicar que el sistema debe esperar y tener que realizar la operación posteriormente cuando no se lean datos en la tabla. Y bueno, el ignore lo que hace es discriminar en sí las claves principales duplicadas. Las ignora simplemente cuando se intenta añadir filas que generen una clave principal duplicada. Porque esto también, low priority y el ignore también se utiliza en el insert. En el update, la misma funcionalidad. Entonces quisiéramos alterar el precio o aumentar el precio de nuestros libros en un 10%. Lo que tenemos que hacer es hacer update. No obligatoriamente podríamos usar el ignore o el low priority, pero si el set necesitamos actualizar a todos nuestros precios, el precio se aumente en un 10%. Por eso estamos multiplicando el mismo valor, que vendría a ser 25, 18.99, 80 por 1.1, que vendría a ser la representación del 10% más del 10%, ¿verdad? Si aplicamos, todos se tendrían que aumentar. Y bueno, el resultado será que todos nuestros precios se hayan aumentado en un 10%. Quisiera mencionar también acá que, me salió un error. La solución era simplemente es que una de las configuraciones predeterminadas de MySQL es que para ejecutar este tipo de consultas masivas en la que podría afectar la tabla en su totalidad, como es el caso de los updates o los deletes, nos indica que tendríamos que indicar cláusulas tipo where, haciendo referencia a las llaves primarias, para poder ejecutarlas. Entonces ustedes encontrarán esta parte de la configuración en preferencias de Workbench. Desactivan esta casilla, ok, y cierran la conexión, vuelven a abrir y se ejecutará la consulta. No hay nada más que decir. Vimos ya cómo tratar con los where, order by y los limit, ¿verdad? Es posible también que podamos alterar tablas en su estructura, como agregando una nueva columna, quitándola, agregando índices, entre otros, que en este video creo que ya se está haciendo muy largo, no lo vamos a tratar. Pero entre los principales que podemos encontrar es alter column, drop column, un disable ya para las llaves primarias, o hacer un add index, agregando un índice a la tabla, add constraint, y de esa manera podemos agregar una llave primaria, una llave secundaria a la tabla, entre otros. Según ANSI SQL nos dice que por cada alteración tendría que ser un alter table, mientras que lo que hace MySQL es permitir realizar todas las alteraciones que nosotros querramos por un alter table. Bueno, vamos a ver algunos de los tipos para alterar las estructuras de nuestras tablas. Podemos modificar el tipo de datos de una determinada columna. En este caso le estoy convirtiendo un char de 45 y no null a nuestra tabla clientes. Vemos cómo es la sintaxis de alter table, el nombre de nuestra tabla, modify y el nombre de nuestro campo a modificar.
en este caso es nombre. Si ejecutamos se muestra totalmente el resultado ha sido correcto. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Acá vemos una nueva consulta de script clientes. Lo que va a hacer es describir la estructura que pueda tener nuestra tabla. Ejecutamos y vemos los resultados. Aquí vemos que el nombre tiene ahora char de 5, tipo de dato. Bueno, valores por default no tiene, primario, la primaria, el cliente ID, entre otros, ¿no? No null, no. Ahora quisiéramos agregar una nueva ¿qué tal si quisiéramos agregar una nueva columna ya a nuestra tabla ya creada? Para esto hacemos uso de la instrucción add, ¿no? Add y el nombre de nuestra nueva columna. El nombre de nuestra columna se va a llamar impuesto, el tipo de dato, after monto, decimos que queremos la posición después de monto, ¿no? Pero en realidad after monto, right monto, no, after monto, before, no, en sí, ¿para qué quisiéramos el orden físico de nuestra tabla si podemos ordenarlos con un select? Podemos seleccionar entonces en nuestra tabla y ordenarlo, ¿no? En las distintas columnas que pueda tener. Este es en el caso de que quisiéramos agregar. Si quisiéramos eliminar esa columna que hemos creado, simplemente hacemos... todavía no la he agregado. Vamos a agregarla. Ejecutamos esta consulta. Bueno, está. Hemos ejecutado los comandos. Se ha agregado impuesto luego de monto. Ahora vamos a eliminarlo. No queremos una columna impuesto dentro de nuestra tabla pedidos. Utilizamos drop y bueno, se ha eliminado. Ahora vamos a pasar a eliminar determinados registros de nuestras tablas. Para esto dependeremos de esta sintaxis. El delete, low priority, el ignore ya lo conocemos, pero low priority igual, el kick, que nos va a permitir acelerar de una u otra manera, optimizar este borrado, nombre de nuestra tabla, las condiciones, un orden que podemos establecer y el límite. La sintaxis para eliminar una determinada registro, ¿no? Vemos delete from cliente, nombre de nuestra tabla, y la condición sería que el cliente ID sea 5. Si lo ejecutamos, notaremos un cambio en nuestra tabla, que ya no tenemos con el cliente 5, el cliente ID 5, ¿no? Es necesario realizar operaciones con estos cuando quisiéramos eliminar, haber analizado muy bien la sentencia que se va a ejecutar y no perder datos importantes, y sobre todo cuando estás con la cuenta del administrador. Por ejemplo, ahora eliminó el cliente 5, el cual tenía dos pedidos, pero bueno, en casos extremos podremos tomar decisiones en las que quisiéramos eliminar una tabla. Para esto lo lograremos con drop table, el nombre de nuestra tabla. Y en casos muy extraños quisiéramos eliminar una base de datos, lo haremos de igual manera que o similar. Cambiamos table por database y el nombre de esta tabla por el nombre de nuestra base de datos. Entonces de esta manera estamos terminando este video. Hemos avanzado buena cantidad. Se ha avanzado buena cantidad. Todo este archivo lo voy a dejar en la descripción, en archivo fuente, para que se puedan descargar. Se avanza una gran cantidad, aunque no hemos visto muy a fondo eso de alterar estructuras de nuestra base de datos. Quizás en los próximos capítulos, a medida que vamos avanzando, vamos viendo estos puntos, porque si yo los tengo aquí, los puntos a tratar sobre eso, ¿no? De alteraciones de la estructura. Algunos ejemplos vamos a dar por cada capítulo, los capítulos siguientes. Si gustó este video, el próximo video va a ser mucho más interesante, porque ya vamos a acceder a la base de datos MySQL, por supuesto, desde la web con PHP. Entonces, para todos aquellos que ya siguieron el curso anterior de PHP, ya sería como un reforzamiento. Veremos nuevas instrucciones,
nuevas modalidades, entre otros. Vamos a utilizar vamos a utilizar tecnologías como por ejemplo el PR, que nos va a permitir tratar con muchas más funciones en PHP. Vamos a crear también a tratar con un sistema. Lo vamos a comenzar desde cero para los seguidores del curso de PHP, como este curso MySQL. Entonces ese video va a estar muy interesante. Solo me queda decir que compartan el video. Entonces, sin más ni más, este fue el tercer video del curso MySQL 2014 Workbench. Conmigo será hasta el próximo video.